Bienvenidos al webinar Sistema Inmunitario de For Life. Soy Mariana Alonso, soy dietista nutricionista, especialista en tecnología de los alimentos y complementos nutricionales. El estudio del cuerpo humano es apasionante, pero realmente el mundo del sistema inmunitario es complejo y de lo más interesante de todo. ¿Para qué tenemos el sistema inmune? Pues lo tenemos porque necesitamos protegernos frente a diferentes externos. Pueden ser bacterias, virus, hongos, alérgenos, sustancias tóxicas. Nuestro sistema inmune es el sistema que nos defiende. Es complejo, pero está preparado y muy bien organizado. Por un lado, tenemos una denominada inmunidad innata, que es con la que nacemos. Por otro, tenemos una inmunidad que se llama adquirida y que la vamos formando con el paso de los años, las enfermedades que vamos teniendo y también las vacunas que nos ponemos. Si comparamos nuestro cuerpo con un castillo, podríamos decir que tenemos dos líneas defensivas. La primera línea defensiva son esas paredes, esas puertas y esas rejas del castillo. Son bien fuertes, bien protegidos estamos. Esa primera línea la podemos comparar con lo que sería la piel y nuestras mucosas. Es lo primero que van a parar esas agresiones externas que decíamos antes. Las mucosas no solo las tenemos en la nariz, las tenemos también en los ojos, en el tracto respiratorio y también en el tracto digestivo. Se puede decir que esta sería nuestra primera defensa frente a las agresiones. Luego sí que es verdad que tenemos agresores que son muy persistentes, son eficaces, son capaces de pasar esa primera línea e invaden nuestro cuerpo, pero no saben muy bien lo que se van a encontrar. Y lo que se encuentran realmente son unos potentes enemigos que son nuestra segunda línea defensiva. Podríamos decir que es como si tuvieran o se encontraran con unas piezas de ajedrez que están bien preparadas y organizadas. Cada una tiene una función y cada una tiene un movimiento. Si esas células son las células que vamos a hablar hoy, son las que se denominan las células del sistema inmune, las células inmunitarias. Aquí vamos a tener, por un lado, los glóbulos blancos, dentro de ellos tenemos los fagocitos, también tenemos los macrófagos, los neutrófilos, tenemos otros muy conocidos que son los linfocitos. Los linfocitos pueden ser del tipo B, del tipo T, y hay otras células muy interesantes que son las asesinas, las denominadas natural killer. Es decir, que estamos con un tablero de fichas bien dispuestas a protegernos y la verdad es que no estamos nada solos. Para que el cuerpo tenga la mejor capacidad para defendernos, el sistema inmune tiene que estar en las mejores condiciones. Podríamos decir que ¿cuáles son esas mejores condiciones? Pues que tengamos la mejor salud posible, que nos alimentemos bien, que hagamos actividad física, que descansemos, que durmamos y que evitemos efectos nocivos o perjudiciales como puede ser el tabaco, el estrés. El estrés es muy mal consejero, como nos dicen, pero la realidad es que el estrés lo que hace es que nos ayuda a generar una serie de sustancias, entre ellas el cortisol, que son células que se denominan inmunosupresoras, es decir, que reducen la capacidad de nuestro organismo para defendernos. Ya hace unos cuantos años empezó con un concepto, una parte de una ciencia muy interesante, que es la inmunonutrición. ¿Qué es la inmunonutrición? Pues es lo que se estudia los alimentos, los nutrientes, sustancias bioactivas, todo lo que sea relacionado con nuestra alimentación y que está relacionado con nuestro sistema de defensa. Es decir, que los alimentos, los nutrientes y otros componentes son unos grandes potenciadores del sistema inmunitario. ¿Y cuál será el objetivo de este webinar? Revisar esos nutrientes que tienen más influencia sobre nuestro sistema inmune y que podemos incluirlos en nuestra dieta con los productos For Life. Vamos a empezar hablando de esa primera línea defensiva
que decíamos que es la piel. La piel es un órgano protector que está en continuo funcionamiento. Trabaja por nosotros sin que nos enteremos. Ocupa una gran extensión, aproximadamente entre 1,5 metros y 2 metros. Debido a su gran extensión, también pesa mucho y un 7% aproximadamente de nuestro peso corporal está formado por la piel. Tenemos una gran extensión de protección. Por otro lado, tenemos las mucosas. Como decíamos antes, están en la nariz, en la boca, en los ojos, en el tracto digestivo, en el sistema respiratorio. Y es por ahí por donde empezamos nuestra protección. ¿Cuáles son los nutrientes que nos ayudan a tener un buen estado de esta primera línea defensiva? Bueno, pues uno de ellos, y un gran aliado de nuestra salud, es la vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C? Pues la vitamina C interviene en el buen estado de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal del colágeno y el colágeno es una de las fibras que está en la dermis y es la que da principalmente las características y cualidades a nuestra piel, principalmente esa firmeza. Por otro lado, vamos a tener la vitamina A. La vitamina A contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales y también al buen mantenimiento de nuestras mucosas, que es la importante función protectora que hemos comentado antes, ¿no? de esas puertas, de ese castillo, de que no entre ninguna agresión. Por lo tanto, si queremos tener una buena línea defensiva, esa primera línea defensiva, tendremos que cubrir diariamente las necesidades tanto de vitamina C como de vitamina A. Ahora pasamos a hablar de esos defensores que decíamos que son las piezas de ajedrez. Decíamos que estaban muy bien organizadas. Hay múltiples nutrientes que nos ayudan al buen funcionamiento de esas células que comentábamos. Los linfocitos, glóbulos blancos, los neutrófilos, los macrófagos. Algunos de ellos pues se repiten. Algunos de esos nutrientes no solamente influyen en la piel, en el buen estado de la piel, esa primera línea defensiva, sino que también van a actuar en esas piezas de ajedrez. El ejemplo más evidente es la vitamina C. Decíamos que la vitamina C, por un lado, nos ayuda a tener un buen estado de la piel, pero por otro lado también nos ayuda con esa capacidad de sustancias defensoras. ¿Qué hace la vitamina C? Pues nos ayuda a la actividad de los macrófagos, de los neutrófilos y también de esas células asesinas o natural killers. Es decir, que la vitamina C tiene esa función combinada. Primera línea defensiva y luego ya también nos ayuda a las células del sistema inmune. Por otro lado, tenemos la vitamina D, que es una vitamina que interviene pues, prácticamente en todas las funciones de las células inmunitarias. Las células inmunes tienen unos receptores y para que realmente puedan actuar necesitan que la vitamina D se una a esos receptores. Es decir, que pues tiene una función muy directa para que las células realmente lleguen a actuar. Ya hace muchos años que se relaciona la vitamina D, una ingesta baja, con mayor propensión a que tengamos un sistema inmunitario más bajo, más débil, por lo que debemos cuidar muy bien esa ingesta de vitamina D. También tenemos otros minerales interesantes, como por ejemplo el selenio, que nos ayuda a incrementar los linfocitos T, también las células natural killer, y otras vitaminas, como por ejemplo las vitaminas del complejo B, la B6, la B12. Es decir, que tenemos una gran cantidad de nutrientes esperando ayudarnos con nuestro sistema inmunitario. Además de estas vitaminas y de estos minerales, ya se lleva tiempo estudiando otros componentes, extractos de plantas, hongos, productos, otros componentes de la naturaleza. Y un ejemplo de ellos es nuestro ingrediente 4Life Trifactor Fórmula. 4Life, por supuesto, es una compañía volcada en el cuidado del sistema inmune. Su trayectoria así lo demuestra. Lo que hemos hecho en este webinar es seleccionar una serie de productos que tienen la mayor cantidad de nutrientes relacionados con el sistema de defensa. Vamos por ello, pues a hablar con uno de nuestros productos estrella, que es 4Life Transfer Factor.
tiene ingredientes específicos para el sistema inmune y podríamos decir que en ese tablero de ajedrez sería el rey de la partida, es decir, sería una pieza clave. ¿Qué podemos decir de este producto? Bueno, pues es un complemento que tiene extractos vegetales, tiene concentrados de hongos y tiene zinc. Antes hablábamos que había vitaminas y minerales importantes a la hora de que esas células del sistema inmune funcionaran bien. Pues una de ellas es también el zinc. Tiene por un lado funciones indirectas y por otro lado funciones directas. La función indirecta lo que quiere decir es que ayuda a otras vitaminas a que hagan sus funciones. Por ejemplo, esto va a ser el caso de la vitamina A. El zinc ayuda al metabolismo de la vitamina A y la vitamina A nos ayuda al buen mantenimiento de la piel y de las mucosas. Esto sería un efecto indirecto, pero además tiene también otro efecto directo. Nos ayuda directamente al mantenimiento de la piel y también nos va a ayudar con el buen estado de nuestro sistema inmune. Es muy importante que cubramos las necesidades diarias de zinc porque se ha visto en diversos estudios que la deficiencia de zinc también hace que tengamos un sistema inmune más bajo de lo que deberíamos tener. Además del zinc, tenemos en este producto polvo de aloe vera de la especie Aloe barbadensis, que es una especie muy apreciada por sus beneficios en comparación con otros tipos de aloes. Tenemos también hongo de almendra y también conocidos hongos como el maitake y el shiitake. Por supuesto, tenemos que decir que a esta lista de ingredientes le añadimos nuestro ingrediente For Life Trifactor Fórmula. Una dosis diaria de este producto nos va a aportar 300 miligramos. Si el anterior producto del que hemos hablado decíamos que era el rey, ahora vamos a hablar de una pieza clave, que será la dama. La dama es una pieza ágil, versátil, desde luego que es la preferida de los jugadores de ajedrez. Sin duda, Right Start es una joya dentro de los productos For Life. Ya con su nombre nos está indicando qué hace este producto. Right es rito, rutina, right, rito, rutina y start, empezar. Es decir, una buena rutina para empezar el día con este producto. Es un producto muy completo, rico en nutrientes. Vamos a tener en un solo producto 38 nutrientes diferentes. Vamos a tener vitaminas, minerales, extractos de plantas, además vamos a tener concentrados de hongos, ácidos grasos omega 3, omega 6 y nuestro ingrediente For Life Trifactor Fórmula. Estos nutrientes se encuentran repartidos en 4 cápsulas diferentes. Estas 4 cápsulas en un formato muy práctico que es en sobres. De esa forma es fácil de llevar, compartir con otras personas y otros clientes que quieran llegar a probarlo. Si hacemos un desglose de estas 4 cápsulas, nos encontramos que la primera es la cápsula multiplex. Aquí nos vamos a encontrar vitaminas y minerales. Algunas de ellas las hemos recogido a lo largo de la anterior explicación, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina C, que nos ayuda al buen mantenimiento de la piel y las mucosas, también la vitamina D, que decíamos que es una pieza clave para el funcionamiento de las células del sistema inmune, y ahora incluimos también otro mineral con beneficios muy importantes que será el hierro. El hierro contribuye al buen crecimiento de los linfocitos y también está relacionado con el funcionamiento de los neutrófilos. Se ha observado que en infecciones agudas hay descenso de la absorción y descenso del hierro circulante de este mineral. Cuanto más bajo tenemos este mineral, más riesgo vamos a tener de tener infecciones. ¿Y qué ventaja vamos a tener de tener varias vitaminas y varios minerales en una misma cápsula? Bueno, pues que se crean sinergias entre nutrientes. Por ejemplo, alguna sinergia conocida es la vitamina C y el hierro.
juntos van a absorberse mejor. Principalmente el hierro se absorbe mejor junto con la vitamina C. Por otro lado, otra sinergia sería que la vitamina A también ayuda al metabolismo del hierro. Por lo tanto, tendríamos todavía mayor absorción del mineral. Por otro lado, tenemos otra sinergia conocida que es la vitamina D y el calcio. El calcio mejora su absorción tomando también esos dos ingredientes juntos. Por eso es muy interesante que tomemos un complemento con una cápsula que tiene varios ingredientes. Ahora pasamos a hablar de la cápsula antioxidante de Right Start. Aquí vamos a tener varios ingredientes vegetales seleccionados. Muchos de ellos tienen función antioxidante, pero hay algunos más específicos que nos ayudan a nuestro sistema natural de defensa, como por ejemplo la cúrcuma y su componente muy interesante, que es la curcumina. La siguiente cápsula será la cápsula Transfer Factor Plus, un producto que ya hemos estado comentando antes, que tiene zinc, tiene aloe vera, va a tener concentrados de hongos, va a tener maitake, shiitake, el hongo de almendra y además el ingrediente For Life Trifactor Formula. Y se completa estas 4 cápsulas con un producto muy especial que es BioEPA. Esta cápsula va a tener ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Desde el punto de vista del sistema inmune, los ácidos grasos que más nos interesan serían el EPA y el DHA. Son 2 ácidos grasos del tipo omega 3 que nos ayudan a la reducción de la producción de sustancias proinflamatorias. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nuestro sistema inmunitario se pone a trabajar, pues el organismo se pone a fabricar neutrófilos, macrófagos. Estas sustancias, a su vez, generan sustancias inflamatorias y necesitamos contrarrestar estas sustancias inflamatorias con otras que nos ayuden a reducir la inflamación. Por eso, EPA y DHA están muy relacionadas con nuestro sistema de defensa. ¿Cómo debemos tomar Right Start? Es muy importante tener en cuenta la dosis y tomar las pastillas, las cápsulas que vienen en su interior. ¿Cómo los podríamos tomar de forma adecuada? Pues tendríamos las 4 cápsulas que las tenemos que tomar 2 veces al día repartidas en 2 tomas. Por un lado, uno de los sobres tomarlo a la hora de la mañana y el otro pues a la hora de la comida o a la hora de la cena, por la noche, que va a depender un poco pues, de los horarios, las condiciones de trabajo, de estudio. Lo importante es que tomemos esas 2 dosis y además que separemos esas dosis de 2 veces, es decir, que las separemos en el tiempo. Y vamos con el siguiente producto. Creo que en esta foto nos hemos encontrado muchas veces todos. Estamos trabajando, llega la hora de la comida, nos encontramos que tenemos pronto, al poco tiempo, una reunión y nos planteamos si comemos, no comemos, si bajamos al restaurante, si pedimos alguna cosa rápida. La realidad es que no tenemos mucho tiempo y muchas veces acabamos comiendo alguna cosa que no nos conviene, comida rápida, pues alguna otra bollería, algo sobre todo rico en grasas, rico en sal, en azúcares. Con este producto, con Nutrastart, tenemos una buena solución. Tenemos una solución inteligente que nos permite realizar una comida nutritiva, una comida rápida y además sentirnos saciados. Si vamos a comer fuera, nos sentimos saciados, pero de otra forma. Lo que nos sentimos es como pesados. Nutrastart lo que hace es que nos va a dar saciedad, pero sin sentir esa pesadez que muchas veces notamos cuando nos vamos a comer fuera o comemos más de la cuenta. De esta forma podemos seguir trabajando. Es una opción, un comodín que nos puede ayudar a sobrellevar situaciones que muchas veces se nos dan en el día a día, en el mundo laboral o si tenemos estudios. Nutrastart va a incluir una serie de beneficios a nivel nutricional muy interesantes. En un batido vamos a tener 17 gramos de proteínas de alto valor biológico, procedentes de la soja y procedentes del suero de la leche.
Estos 17 gramos de proteínas, para que nos hagamos una idea, sería como si nos llegamos a tomar un segundo plato, es decir, un filete mediano, una ración de merluza o incluso una tortilla de 2 huevos. Es decir, que 17 gramos de proteínas es una cantidad interesante de proteínas. Por otro lado, algo muy destacado en este producto es que tenemos poquita grasa. Esta grasa es equivalente a lo que sería una cucharadita pequeña de aceite, 5 gramos. Prácticamente no es nada en comparación con otra comida que podamos llegar a hacer. Esta grasa además es de tipo poliinsaturado, por lo que vamos a tener una grasa saludable. Otro aspecto a destacar es que tiene un alto porcentaje de fibra, 11 gramos de fibra, procedente de guisante. Esta cantidad es prácticamente el 50% de las necesidades diarias de fibra. Los especialistas nos están diciendo que tomemos entre 25 y 30 gramos de fibra al día y lo normal es que no llegamos a cubrir este nutriente. Entonces aquí, pues con una dosis de Nutrastar casi estamos llegando a esa mitad de fibra, lo cual es muy interesante. La fibra también nos está dando esa saciedad que comentábamos antes. En cuanto nos tomamos el batido, pues al final pues nos sentimos saciados y además nos da energía a largo plazo. Bien, ¿y por qué estamos hablando de este producto en este webinar del sistema inmune? Porque además de lo completo que es, de los nutrientes que tiene, de las proteínas, de esa fibra, tenemos otras vitaminas y minerales que son interesantes desde el punto de vista del sistema inmune. Vamos a tener vitamina A, vamos a tener vitamina C, vamos a tener vitamina D y vamos a tener hierro. Por lo tanto, para esos momentos en los que no sabemos qué tomar, queremos compensar alguna comida, tenemos alguna cena que no sabemos muy bien qué hacer, pues porque no tenemos nada en casa o no tenemos nada que cocinar, pues entonces podemos tener este batido que es muy nutritivo. Tenemos dos sabores. En lo que sería la base nutricional, la base de proteínas, de grasa, de fibra, el porcentaje que tenemos es equivalente. Tenemos una diferencia a nivel de calorías e hidratos de carbono. El batido de chocolate tiene mayor cantidad de hidratos de carbono, pero tenemos que tener en cuenta que si nuestro propósito principal es usar el producto como una alternativa a una comida pues que sea más rápida o procesada, esa diferencia no nos tiene que importar, no es una diferencia sustancial. Es más el beneficio que tiene sus proteínas, su fibra, como comentábamos, que sea bajo en grasa, que esa diferencia de porcentaje de hidratos de carbono. Sí que esa diferencia nos va a pesar si el batido pues nos lo tomamos pues, como un snack o una merienda, es decir, más como un batido adicional, un batido porque nos guste tomarlo. Entonces ahí sí que esa diferencia la vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, un poco a modo de resumen, ¿cómo podríamos tomar este producto? Bueno, tenemos varias opciones. Podríamos tomarlo como un desayuno rápido, nos aporta en poco tiempo, por decirlo, mucha cantidad de nutrientes, pues muchas veces no tenemos tiempo de desayunar o no nos queremos levantar muy pronto, entonces sabemos que el desayuno es muy importante, no deberíamos irnos sin desayunar, por lo tanto, un desayuno saludable puede ser un desayuno con un batido de Nutrastar. Por otro lado, puede ser también una comida, como comentábamos, una comida pues cuando estamos de viaje, cuando estamos en horas de trabajo, una comida cuando nuestro horario muchas veces lo utilizamos para hacer deporte, no tenemos tiempo para sentarnos a comer en un restaurante. Es decir, que también tenemos opción como comida saludable si queremos aprovechar esa hora de la comida para hacer otras actividades. Y luego, como comentábamos, si tenemos pereza en las cenas, normalmente las cenas siempre son un poquito más complicadas, es una comida conflictiva que no nos apetece hacer o que ya no tenemos ya casi ni fuerzas, pues entonces podemos preparar un batido de Nutrastar y añadir un bol de frutas o incluso tomar luego el bol de frutas. Otra opción que también podemos hacer es añadirle algunos frutos secos si queremos darle mayor saciedad y aumentar pues, esa ingesta de ácidos grasos y que también son muy importantes
bueno, pues en la cena para descansar. Entonces, a nivel de resumen, Nutrastar es un batido práctico, sabroso, nutritivo, que lo podemos llevar y lo podemos compartir y sobre todo, pues podemos llevarlo de viaje a la oficina o también tenerlo en casa para alguna opción que necesitemos de forma socorrida. Bueno, pues de esto que hemos estado comentando, de estos tres principales productos, podemos decir que son los que tienen mayor cantidad de ingredientes destinados para el sistema inmune. Pero está claro que tenemos otros productos en 4Life que son muy interesantes para el sistema inmune. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos utilizar uno de estos productos de base, algunos de estos productos de base que hemos hablado, ya tienen una carga importante de nutrientes, protectores para el sistema inmune, y luego ya ir personalizando los productos en función de las necesidades. Ahora en el mundo de los complementos se habla mucho de la necesidad de personalizar el complemento. No todo el mundo le viene bien el mismo complemento o no todo el mundo se va a beneficiar igual del mismo complemento. Es decir, que tenemos una gama amplia y lo importante es, bueno, pues afinar lo máximo posible. Hay personas que pueden necesitar más ingredientes para el cuidado cardiovascular. Por lo tanto, pues tendríamos nuestro producto BCV. Hay otros ingredientes más enfocados para la salud ocular, por ejemplo, en el producto Vista, ingredientes más específicos para las articulaciones, en el producto Fibro AMJ. Es decir, que luego ya podemos ir a productos más particulares o más diana. Lo importante es tener una base con esos productos que hemos hablado y luego ir complementando con otros productos que sean más específicos para nuestro cliente. En resumen, vamos a ver qué nutrientes hemos estado viendo y cuáles son esas claves. ¿Cuáles son las piezas claves de ese gran tablero de ajedrez? Pues hemos visto la vitamina C, la vitamina A, fundamentales para la piel y para las mucosas. Hemos visto vitaminas del complejo B, también para el buen funcionamiento de las células inmunitarias. La vitamina D como una clave para esas células, para que se puedan activar esas células del sistema inmune. Y luego, bueno, pues tenemos otros muchos nutrientes, el ácido fólico, el selenio, el cobre y el zinc, que también hemos hablado de él. En general, esas son las vitaminas y los minerales que más nos van a proteger. Ahora vamos a ver algunas preguntas interesantes que nos van llegando y que están relacionadas con también los productos que hemos estado viendo hoy. Una de ellas interesante es a la hora de recomendar qué diferencia habría entre Nutrastar y Protief. La verdad es que son dos productos con conceptos diferentes. Protief es básicamente un producto a base de proteínas. No aporta otros macronutrientes, no aporta hidratos de carbono ni aporta gran cantidad de grasas. Es decir, que nos centramos en un producto rico en proteínas. Tampoco tiene ni vitaminas ni minerales. La cantidad de calorías que tiene es pequeña. Sería un producto para reforzar más el consumo de proteínas de nuestra dieta. También hay una diferencia importante, que es que la proteína que tiene Protief es una proteína hidrolizada. Es una proteína que se absorbe, se digiere muy bien, el cuerpo la puede utilizar con mayor eficacia que algunas otras fuentes que tenemos de proteínas. Entonces, es un producto que va más destinado a personas que quieren reforzar su ingesta de proteínas, deportistas, personas que quieren controlar el peso y no quieren reducir su masa muscular. Por otro lado, Nutrastar es un producto que ya tiene mayor cantidad de macronutrientes. Hemos hablado que tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene fibra, tiene grasas, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces, tenemos un producto que tiene también un valor energético mayor. Las proteínas también son diferentes. En este caso vamos a tener proteínas aisladas y proteínas concentradas. No vamos a tener esa disponibilidad de la proteína hidrolizada que teníamos en Protief. El aporte que tenemos de vitaminas y minerales dentro de Nutrastar hace que también sea un producto que tiene una función de multivitamínico, es decir, que tiene vitaminas y tiene minerales. Nos va a ayudar a reforzar esos huecos
que con la alimentación pues no tomamos porque nos alimentamos mal, comemos comida rápida, muchas veces nos saltamos comidas. Por lo tanto, Nutrastar iría más para aquellas personas que quieren utilizar el producto como una alternativa pues, a un desayuno, a una comida nutritiva, a una comida que tengamos o que queramos hacer porque no tengamos tiempo a mediodía, una cena más ligera, algo más rápido. Otra pregunta sería, si tomo Right Start, ¿tengo que tomar otros productos for life? Claro, la idea de este producto es que es una base de nutrientes. Hemos comentado que tenemos vitaminas, tenemos minerales, tenemos extractos de plantas, antioxidantes, ácidos grasos. Este producto constituye una base de aquellos nutrientes que con la alimentación pues no podemos tomar por los hábitos que tenemos, lo mismo que hemos comentado antes con Nutrastar. Con esta base de nutrientes sería como un producto que de alguna forma podría ser nuestro producto comodín de complementación, nuestro producto base. Y luego a partir de ahí podríamos ir añadiendo otros productos con ingredientes más específicos o más diana. Por ejemplo, que queremos incidir más en el control de peso, no, pues podemos incluir, por ejemplo, un producto como SBAN, que queremos incluir un extra de ingrediente de proteína, pues podríamos incluir un Protief. Que queremos, por ejemplo, un refuerzo más a nivel de articulaciones, pues además de Right Start podemos incorporar pues, ingredientes que tiene nuestro producto Fibro MJ. Es decir, que Right Start sería una base y los otros productos los vamos a incorporar más pues, de forma diana. Otra pregunta que va relacionada un poco a los productos que hemos visto, Right Start y Nutrastar. ¿Se pueden tomar estos dos productos a la vez? Bueno, pues estos dos productos los podríamos tomar juntos, aunque hay que tener en cuenta que nos aportan vitaminas y minerales equivalentes. Es decir, que aunque los podamos tomar juntos, si ya estamos tomando Nutrastar, estamos tomando vitaminas y minerales que de alguna forma ya estamos tomando en Right Start. Por lo tanto, si tomamos Nutrastar, que ya tenemos aquí un porcentaje de estos nutrientes, podríamos incluir otros productos que complementen a Nutrastar y que los nutrientes de Right Start contienen. Por ejemplo, Nutrastar, pues por ejemplo con BioEFA o For Life Transfer Factor Plus. De esta forma estamos incluyendo vitaminas, estamos incluyendo minerales, pero también estamos incluyendo esos nutrientes que tiene Right Start. De esta forma lo complementamos. For Life ha sido siempre una compañía líder con experiencia en el cuidado del sistema inmunitario. Eso sí, tenemos que cuidar también otros hábitos como hemos estado comentando. Hacer ejercicio, comer bien, reducir el estrés, tener una actitud positiva. Esas son también piezas muy importantes para que podamos cerrar bien la partida y hacer ese jaque mate. Os invitamos a que nos sigáis en la página oficial de For Life Europa para recibir información sobre los próximos webinars.